Bueno, hoy, Sebas, para vos vamos a ver enfermedades de la vida. Buenísimo. Eh, es para todos, pero como ya las operaciones están en lo que está grabado, los establecimientos vitivinícolas, hoy había que hacer otra clase igual. Y yo no le vi sentido y dije, bueno, podemos aprovechar y podemos ver un poco de enfermedades que no las vamos a ver, sino. Así que bueno, ahora vamos a compartir la pantalla. Ahí se está viendo. Sí. Sí. Bueno, la primera enfermedad es la escoriosis. Eh, Muy conocida también porque esto se da en el ser humano. Nada más que en lo que es la planta, tiene algo muy similar a la desviación de la columna, que es la desviación de los sarmientos y que y se forman unos pequeños, como si fueran unos pequeños granitos en todo el sarmiento, y eso hace que se empiece, en lugar de estar recto, empiece a tener desviaciones y cambien el sentido de la orientación. Entonces, eh, vamos a decir, el sarmiento tendría que ser recto y se empieza a torcer y empieza a tener desviaciones y empieza a tener los distintos pámpanos por distintos lados. Fíjense acá que uno está a la izquierda, otro está a la derecha y ya se empiezan a desviar. ¿Por qué? Porque la rama se empieza a torcer. Es muy similar a lo que tiene el ser humano. Se llama fomosis vitícola, que esa es la escoriosis. Es una enfermedad en la cual ¿Se cortó o se me cortó a mí? Se le cortó el profe. No, el profe. Está pagando internet en cuota. Profe está muteado. no sé qué pasó, pero bueno, ahí volvemos a la presentación. Mikao, Mikao, como yo me fui, Creo que ahí pude. Mikao, sí, estás como anfitrión, ¿me lo volvés a pasar, por favor? Porque al irme Ahí yo, está, ¿no? ahí está, sí, ahí está. Listo, Al irme yo, listo, listo. gracias. Ahora sí.
Ahí se ve. Hola. ¿Se ve ahí? Sí, Bueno, volvemos. La escoriosis. Lo que hace la escoriosis es muy parecida a lo que tiene el ser humano en la columna vertebral. Es girar, y empezar a tener, en este caso, nosotros que se empiezan a generar, se empieza a torcer la columna y tenemos distintas desviaciones. Lo que tiene la planta es que se llega a desviar y las yemas del sarmiento crecen del lados opuestos. Entonces ahí ya empieza a tener un desvío y empieza a doblarse la rama, el sarmiento, y no es tan recto. ¿Sí? Acá lo podemos observar, acá miren cómo queda, cómo empieza a distorsionar, y principalmente se llena de este tipo zampullido, la rama, en el cual hace que empiece a tener ya una enfermedad la planta, sino que la planta al trabajar así, trabaja diferente y la savia no genera todos los componentes que debería generar en el fruto ni tampoco en las hojas. ¿Mm? Las hojas también se empiezan, ven, al trabajar diferente, empiezan a tener puntos blancos, empiezan también a achicharrarse y estando no como si fueran secas, pero verdes. ¿Mm? Y también hace que cuando tengamos y tengamos ya la uva generada, se ponga, no, es muy parecido eh, a la, ya, ahora se me fue el momento. O sea, ataca a la uva verde prácticamente, no a la uva ya madura, sino que la ataca y la sobremadura, estando todo el racimo en verde y es una uva en el cual ya no sirve para ningún proceso. Entonces hay que tener cuidado cuando se encuentra este defecto en la planta de poder erradicarlo para que no afecte al resto de los viñedos y no contagie. Y también tener en cuenta que va a perjudicar a nuestro fruto. Es muy similar lo que hace a la Botrytis cinerea. Sí, Sebas. ¿Qué es lo que causa la escoriosis? ¿Es una bacteria, un virus? Como si fuera no te digo una polilla, pero es un virus que ataca a la planta en la rama principalmente y es lo que hace, empieza a desviar y después se forma, ven como estos granitos, como este zampullido. No es como una cochinilla, ¿no? ¿Es un pulgón también? Es muy parecido, es muy parecido, pero nada más que nace de la rama y la rama del sarmiento y el sarmiento lo transmite al fruto. O sea, es muy parecido al pulgón, pero a diferencia de acá atacó a una valla y no a todo el racimo, como por ahí puede ser el hongo que ataca a la Botrytis cinerea, que ataca a todo el racimo. Acá no, acá ataca a distintas vallas, no a todo el racimo. Entonces, por eso la esclerosis es muy rara en este sentido, porque si atacara todo el racimo es más fácil detectarla, pero fácilmente se detecta por las desviaciones de las ramas o de los sarmientos cuando empiezan a tener por distintos lugares la yema. Y si no nos damos cuenta y ya nace el fruto, empieza a tener la fructificación, empieza a generar este sentido en las bayas, ¿no? Empieza a tener distintas bayas que empiezan a estar sobremaduras, prácticamente inutilizables, y que esto puede contaminar el resto. Pero no es como la botritis que ataca todo el racimo, sino que ataca a distintas bayas donde eh, empezó o se dio el proceso de la escoriosis. Sí, Sebas. Sí, acá estaba viendo y es un hongo el que la causa. Sí, sí, El que sale ahí, Formosis vitícola. sí. Pero es muy chiquito. Pero o sea, si uno dice es un hongo, bueno, atacaría toda la planta por igual. No. Ataca esa rama y esa rama después va atacando distintas bayas.
no ataca todo el racimo como muchas otras enfermedades. La cochinilla ataca al racimo entero, no ataca a una valla o a dos o a tres o a cuatro, ataca al racimo entero. Esto lo que tiene es que no llega a atacar al racimo entero, pero sí, ya empieza a malformar las vallas, ya no tienen todas tampoco su tamaño y el hongo la empieza a secar. En el sentido de que acá no sería secar como pacificar, sino secar como, para decir, como si fuéramos a que se pudra, ¿no? O sea, se descomponga. El ciclo que dura la escoliosis es de 21 a 30 días, necesita frío, menos de 23 grados, muchas lluvias, ataca principalmente a los brotes jóvenes y hace que estos haya que podarlos, usar fungicidas, dinitro-ortocresol o arsenito de sodio es el fungicida que se puede utilizar, teniendo en cuenta que después puede pasar algún componente y darnos algún sabor no deseado. Si es una sola planta no tendríamos problemas, si son varias plantas hay que tener cuidado con el hecho con los fungicidas, porque después nos puede transmitir distintos aromas o distintos sabores no deseados a nuestro mosto. Los brotes siempre van de 1 a 3 centímetros, de 6 a 12 centímetros. Otro es Captan y Folpet y Manet, son distintos fungicidas que se utilizan. La tragnosis. La tragnosis es una enfermedad en la cual hace que se seque la planta o que seque los sarmientos o los brotes. Empieza a secar distintas partes de la planta hasta poder llegar a secar toda la planta. Se llama el Cynose ampelina, el nombre científico. También se la puede conocer con el Sphacelama ampelinum. Y la tragnosis nos damos cuenta porque principalmente empiezan a tener las hojas empiezan a secarse, empiezan a tener colores amarronados. Entonces ya ahí empiezan a tener distintas propiedades en el cual nos empezamos a dar cuenta que puede tener dicha enfermedad. Principalmente nos damos cuenta en las hojas, cuando las hojas siempre tienen que estar lo más sanas posible. Cuando las hojas empiezan a tener algún problema, ya ahí podemos darnos cuenta de que puede haber alguna enfermedad. Principalmente fíjense en cómo seca la hoja, cómo la quema y cómo después en las vallas, cómo las va secando y cómo les va poniendo marcas en el cual ya este racimo ya no tendría un potencial para elaborar vino, pues ya tendría algún defecto que lo puede producir al mosto y poder arruinar todo el resto. La tragnosis se produce en primavera, en los esclerotos en bordes cancros, conidios, vallas caídas, conidios o ascosporas, es infección del tejido joven, y las distintas condiciones, principalmente muchas precipitaciones, temperaturas entre 24 y 26 grados, y los síntomas empiezan a salir en 4 días, y si llega a haber temperaturas de 32 grados, es más fácil que se dé mucho más rápido. El manejo, la variedad es muy sensible, la cardinal italiana, la Thomson Cedel, la sultanina, principalmente no ataca tanto a vides vitíferas, pero sí a vides de consumo. Pero también tengamos en cuenta que hoy estamos haciendo de vinos de criolla y es una de las variedades que también entra dentro de la posibilidad de esta enfermedad. Bueno, el cardo bordoles, dinitro ortocresol, es lo que se utilizaba para sacar esta dicha enfermedad. Cúpricos, diotocarbonatos, Captan, estos son distintos medicamentos que se pueden utilizar para este tipo de tragnosis, teniendo en cuenta que cuando se usa todo este tipo de cosas, esa planta ya el fruto que nos va a dar no va a ser apto para vinificar, entonces tenemos que, si queremos hacer este sistema de combatirla, vamos a decir, con antibióticos o con distintas cosas,
o directamente podarla y eliminar la planta y dejar la base para poder hacer un injerto y tener otra nueva planta. Eso es muy factible que muchas veces se realizan para no utilizar muchos componentes químicos que puedan afectar al resto de las plantas. Los virus de las vid, hay 50 agentes. Lo más importante es el enrulamiento o leaf roll, la closterovirus, la neporovirus es la degeneración infecciosa. El leaf roll o enrulamiento, hay varias variedades. Hay varias variedades que se dan en cierto, el virus en ciertos grados. Y mundialmente, principalmente donde este virus se produce el 1, el 3 y el 7, principalmente es a nivel mundial, y en Uruguay es el principal país donde puede llegar a tener el leaf roll. Incidencia de enrolamiento enrojecimiento foliar sobre el comportamiento de la vid, principalmente lo hace en el TANAT, ¿no? Acá vamos a ver las localidades, Canelones, Montevideo. Fíjense que una planta enferma, cómo empieza a decaer, ¿no? El rendimiento de planta de 7,1, enfermas de 3,8. Montevideo da normal 4,7, se va a 3,5. Hay de 11,8, se va a 4,6. El peso del racimo de 262, enfermo va a 172. De 179 a 146, de 216 a 157, o sea que cae mucho la calidad de ese racimo y de esa uva para poder producir un vino de calidad. Los incidentes, bueno, en los grados alcohólicos y en los kilogramos de gramos por planta, también tenemos distintos incidencias en las distintas variedades que se utilizan. La Juanicó 1 y 2 son distintas vamos a decir, injertos o distintos componentes que se utilizan en las plantas, prácticamente son injertos o clones de algunas, que se trata de buscar que mantenga alguna resistencia a esta enfermedad. Y acá podemos ver lo que es, cómo empieza a ponerse roja la hoja, que no es roja que se pone cuando termina la cosecha, porque la planta ya empieza a no generar nutrientes ni nada por el estilo y se empieza a secar, sino que lo hace en el periodo de floración. El pie americano es tolerante, se mantiene latente, no hay ningún medicamento para poder hacerla bien resistente, o sea, como se hizo con la filocera, en este caso no hay algo que sea, pero lo que más tolera y lo que más puede salvar a las plantas son los pie americanos. La transmisión es vegetativa, se puede transformar por hoja, mucho es por el chanchito blanco, es como si fuera una cochinilla que se va transformando, te va pasando de planta a planta y de hoja en hoja. El Pernocus ficus se llama Pseudococcus langipunus. Los estudios de transmisión de chanchito blanco en Uruguay dan la transmisión de laboratorio, confirman que de 10 insectos pueden transmitir difícil adquisición por lo menos 7 días y el porcentaje es bajo. ¿Se transmite rápido? Sí. En 15-30 minutos los insectos pueden transmitir la enfermedad. El nepovirus es la degeneración progresiva, o el Grapping Farm Leaf, GFLB, Arabis mosaic, Strawberry laten, Tomato black green, etc. El nepovirus americano son el Page Rosette mosaic, Tomato ricin, Tabaco rizón. Se les da no solamente a las partes nepovirus, no solamente a la vid, sino a algunas otras variedades de plantas, como la del tabaco, la de strawberry, la del tomate, en los distintos lugares. Los síntomas es la deformación de la planta, reducción de lámina foliar, coloraciones anormales de colores no tan verdes como suelen ser, sino pueden ser amarillentos, pueden empezar a secarse.
acortamiento, irregularidad entre los entrenudos y nudos, dobles, fascinaciones, o sea, no tiene muchas hojas, empieza a reducirse, reduce el tamaño de racimos, o sea, tiene menor cantidad de bayas, menor, y esto hace que sea de menor calidad y que rinda mucho menos, menor longevidad, prendimiento y enrizado. Vides americanas y sus híbridos son muy sensibles a los nepovirus europeos. Por eso, por esa vía se perjudica a la variedad que no lo es. Vides europeas y sus híbridos son más sensibles a los nepovirus americanos, no a los nepovirus europeos. Acá tenemos algunas cosas, fíjense en que las plantas la empiezan a formar las hojas en verdes más amarillentos y no tan verdosos, los racimos se empiezan a alargar y en la floración y ya nos damos cuenta que ahí va a tener pocas bayas o van a estar los racimos mal formados. La transmisión de Cyprinea index, en España el 14% de los viñedos y el 50% de los GFL del Grappa Fanleaf Neporovirus. En Italia, el 15% de los viñedos está presente en Uruguay focalizado de 1,3 a 1,5 metros año. Restos de raíces, ahí empieza a hacer la transmisión. Resistencia a la vitis rotundifolia. Es una vitis que se utiliza muchas veces para hacer un injerto en pie franco para que tenga unas raíces diferentes y esas raíces hagan que cuando generan la savia se genere automáticamente una defensa en el cual no agarre este tipo de enfermedad. Después la susceptibilidad variedal y casi todas las vitis viníferas son muy susceptibles y la vitis rupestri también. La lambrusca se infecta pero muestra pocos síntomas. La resistencia varietal de la muscadina rotundifolia para cruzamientos, resistencia a transmisión y alimentación de nematodos. O sea, se puede llegar a hacer cuando se encuentra este tipo de enfermedad, alguna con la variedad muscadina, que es muy parecida a la muscatel, acá no hay mucho en Europa, y esta hace que tenga una transmisión y alimentación de nematodos, en lo cual pueda dar que tenga resistencia a ese tipo de enfermedad. Complejo madera rugosa, manejo de virosis, control de transmisión, material de propagación, presencia, control de nematodos, el control de chanchito, principalmente, esto es lo que hace principal a la transmisión de la planta por virosis. La termoterapia, cultivo in vitro, termoterapia más cultivo in vitro, seguidos por comprobación de sanidad, indicadoras de lisa. Sebastián. Sí, Sebas. para controlar los nematodos, ¿qué se está usando? Que sea orgánico. A ver, Para, creo que acá tenés, a ver. para Espera. controlar los nematodos. Y lo que pasa es que ahí no hay otra cosa que no sea algún herbicida. Esperá que me estoy pensando. Fíjense, acá estamos viendo cómo la ataca. Mientras que estoy mostrando, estoy pensando si hay algún componente que vos decís orgánico. Porque muchas veces hay ciertas cosas que se las puede combatir, se hace dilución de tabaco en agua y cenizas, y eso después se dispersa por la vida enferma y la puede salvar un poco, pero no principalmente de la cochinilla blanca. Pero estoy pensando, déjame acordarme, Sebas, a ver si lo tengo presente, si no, ahora después busco mi. Aníbal, No, lo que se podría consultar son los componentes, los famosos componentes 500, 501, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 que usa la agricultura biodinámica, que se esos son supone que todos naturales. Esos son claro, que todos esos naturales. compost, claro, que esos compost son todos naturales. Habría que Eso ver sí, cuál, el de ¿cuál de esos ortiga, compostos podría ir a esta enfermedad? claro, Tengamos en cuenta que muchas veces lo que tenemos es que las enfermedades muchas veces no las podemos curar, pero sí las podemos prevenir.
Claro, sí, sí, sí. que es lo fundamental, ¿eh? O una planta una vez que se enfermó, lamentablemente, esa planta hay que ver si la curamos y, y se cura o si la curamos y la tenemos que sacar. Bueno, los daños, acá hay que tener mucho cuidado también con los herbicidas, porque el herbicida también hace daños a la planta, ¿no? Y también eso puede darnos que no trabaje bien y tener consecuencias cuando empiece a dar la floración y cuando empiece a nacer el fruto. ¿Mm? Daño de helada, el daño de la helada principalmente te puede secar la planta. Bueno, el cuadrito este lo quiero tener todo. El manejo principal del viñedo es cultivar y portainjerto, ubicación del viñedo, buscar que no haya ninguna zona que sea propensa a las enfermedades, principalmente por los suelos, la calidad sanitaria que tenga esas plantas. Eso muchas veces se logra teniendo buen control en la tierra, las podas y conducciones, las podas que se hagan y las conducciones que sean sustentables para que la planta se alimente correctamente y no una enfermedad pueda llegar a atacarla muy fácil. El manejo del suelo y la fertilización, acá sí hay que tener mucho cuidado con la fertilización que hacemos, si hacemos fertilizantes naturales, que muchas veces hoy se está utilizando, muchos fertilizantes naturales, o si hay fertilizantes artificiales que después estos no nos compliquen a la planta cuando empiece a trabajar y empiece a dar las uvas, no transmita nada de eso a la valla para que después no vayan al vino, ¿no? La ubicación de viñedos, siempre que la zona no tenga tantas afecciones, principalmente que no haya que no sea una zona que los insectos atacan mucho a las plantas, por eso muchas veces ven que cuando ven las hileras de las vides en su comienzo ven rosales, porque los rosales ¿qué hacen? Como florecen primero que la vid, hacen que todos los animalitos que están en el aire ataquen. Si van a atacar a la rosa y no a la vid, y si vemos que esa rosa se ataca, sabemos que podemos tener enfermedades y que puede venir una plaga, entonces automáticamente prevenimos haciéndole un azufrado, tirándole algún fungicida que esté aprobado para que la planta no tenga inconvenientes cuando empiece a crecer y a generar su floración y de esta salir nuestro racimo. Los fungicidas, qué producto, cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo, eso hay que tener cuidado siempre sabiendo que en el momento, en las horas que lo apliquemos, que los vientos, que todo, pues si nosotros estamos aplicando fungicidas en zonas que decimos hay cierta cantidad de plantas y no todas se ven invadidas y queremos proteger, por eso hacemos esto, que cuando se haga la aplicación de eso, no tengamos que eso por que haya mucho viento, se disperse y no solamente que vaya al viñedo que nosotros queremos, sino que se vaya al viñedo que no tiene ninguna complicación. Tenemos que tener en cuenta cuándo aplicarlo y cómo aplicarlo, cuál hacer su disolución. La plasmopara es de uno o más genes resistentes. Esto se dio en Arkansas en el 94 y en el 96. Bacusibes, Lady Patricia, Overly 595, Missou, Atoka, Cottage, Long John, Loreto, Aurelia, Patricia, Luthier, Cintiana, son resistentes a la plasmopora. La vitis riparia, la vitis vulpina, la tumbergi, la campanín, la champiná, la cinerea, cinerea geleri, vexosa, Astivales, serginfolia, cordata. Estas vides son resistentes, por lo que tenemos arriba, son resistentes a la plasmapora. Resistente a los nematodos, la inmunidad en Chile, Harmony del 03916 es uno de los clones más resistentes, lo mismo que el Curdemi 63, pero estos son muy susceptibles a la sultana, a los distintos
según el nematodo que toque, ¿no? Ahí tenemos los distintos con anhídrido sulfuroso, SO2. Después hay distintos componentes que se utilizan para poder, siempre que hablamos de esto, es que la planta, que se haga toda fumigación o todo resiliente para prevenir enfermedades, es para prevención y no para curar. Cuando una planta se nos enferma, es muy raro, o sea, para el año en que vamos a cosechar, esa planta no nos sirve, pues ya está enferma y no nos va a dar el producto que nosotros queremos. Entonces, automáticamente, esa planta, esa parcela, esa rienda, lo que sea, ya no la vamos a tener en cuenta para la producción de este año porque nos puede arruinar cualquier tipo de mosto y luego nuestro vino final. Manejo cultural, plantas sanas, poda y conducción, fertilización y manejo del suelo, eso es lo más fundamental. ¿Mm? El control biológico, botritis, 36% es control, 52% se puede prevenir con fungicida. Esto se puede hacer directamente con controles si se ve bien. Hay ciertos lugares que hay que tener ciertas cualidades de clima para que se dé exactamente esta enfermedad, este hongo, también llamado hongo noble, ¿no? La Botrytis cinerea. Entonces hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en nuestro país es muy difícil que se dé en forma natural. Muchas veces cuando podemos encontrar vinos botritizados es porque se hicieron en plantaciones especiales y se hizo que esta botritis o este hongo artificialmente y se sembró en las plantas para poder tener y realizar vinos botritizados, que lo que hace es un tenor mucho más dulce de lo normal porque se quema azúcares fermentables y produce azúcares que van a quedar en el líquido sin poder tener un proceso fermentativo. El oidio es otra enfermedad, que es de nematodos, criterio de sección de fungicidas. Históricamente, histórica efectividad, fuentes de información del Instituto Nacional de Industria y Agricultura, da los distintos componentes que se pueden utilizar. Lo que hay que tener es cuidado por la fitotoxicidad, que pueda tener una toxicidad a futuro, la compatibilidad con las variedades que tengamos y con las que vamos a hacer, y el efecto sobre las abejas, principalmente. ¿Por qué sobre las abejas? Pues las abejas es el principal procesador de ¿qué? Hola, hola, ¿están? Polen. Exactamente, o sea, de la polinización de la planta para que así surjan todas nuestras bayas. Entonces, hay que tener en cuenta los fungicidas que no mate a las abejas, porque si no, después no se puede llegar a producir esa polinización que realizan ellas, principalmente por motivos en el cual nosotros, por usar distintos tipos de fungicidas, las podemos hacer que no vayan a la planta o que directamente las estamos matando. La bibliografía, bueno, acá están los distintos libros que se utilizaron. Y ahora sí. Es un poco complicado lo que es el tema de enfermedades, porque muchas enfermedades no va a estar en el examen, se los aviso. Quédense tranquilos. Porque ya me pasaron que el 7 de agosto tienen el examen. ¿Cómo es el examen? Múltiple choice. ¿Se rinde en vivo o cómo es? En vivo. El tema es así, mirá. El examen es, entran a la sala, yo no Sí. estoy, el profe no está. Los va a atender una persona y los va a empezar a pasar a salas donde ustedes van a ver el examen, le van a pasar o les va a llegar a su mail para que abran el examen. Ese examen tiene un tiempo, una vez que lo abren, para responder las preguntas. ¿Cuánto tiempo? Creo que son 45 minutos. Ok. Yo acostumbro tomar 30 preguntas.
No más de eso. ¿Eh? Las preguntas, lo que yo siempre digo lo mismo es leerla, porque la respuesta sale si uno la lee. Mm. Y si, en algunos casos puede haber, son tres, o en algún caso puede haber una cuarta opción, que hay que leerla bien la pregunta, porque puede decir todas son correctas. Válidas. Entonces hay que tener, por eso, leyendo bien la pregunta, salen las respuestas. Aparte Comprensión tiene de una, texto. sí, y después tiene otra ventaja. Siempre digo lo mismo cuando rinden el examen. Ustedes no los están viendo rindiendo. Mm. ¿Se Ustedes corrige en tan el solo, momento? sí, se corrige automáticamente. Ah, Ah, O sea, ya una rendí vez el que vos examen. cerrás, te da el porcentaje de preguntas aprobadas y el número que sacás. mm. Bien. Y eso pasa a Entonces no otros es años. con cámara. El No, examen. no, no. Sí te van a pedir la cámara en el momento que ingreses, como estamos ahora, para decirte, bueno, ahí te paso por mail. Y está la persona del otro lado para que vos puedas abrir y que puedas entrar al examen. Ok. No tengo problema, entonces ella te trata de solucionar el problema, porque si vos te dices que sí, te fuiste, hasta que vos no tengas el examen correcto y lo puedas ver, o sea, decir, te dicen, no lo habrás en ese momento, porque a partir de ahí ya te empieza a correr el tiempo. Ah, Y yo siempre digo lo mismo, si se traban en una pregunta, eh, ¿cuál es la zona vitícola mayor de Argentina? Se traban, vayan a otra, porque pueden subir y bajar, no es necesariamente que tienen que contestar correlativamente todas. Lo único que tienen que tener cuidado es, al final, no apretar el botoncito que dice enviar. no, o sea, no es que viste que en algunos lados te ponen una pregunta y no puedes pasar a la otra hasta No, que no, vos podés leer es tipo todas, toda la lista. Ah, ok. vos podés leer todas. Por eso, no se te dio esa, vas a la otra. Bien. Entonces, tenés los tiempos para jugar con los tiempos, decís, bueno, a ver, miro, leo todas, y esta ya la sé y ya la marcaste. Lo único que no tenés que poner, hay un cartelito que dice enviar. Cuando dijiste enviar, te lo envió así como estaba. Me pasó con un alumno que contestó una pregunta y en vez de seguir bajando, puso enviar. Y en aquel momento, esto fue en pandemia, cuando empezábamos, salió, alumno fundamental, terminó una respuesta correcta. Ninguna, cero en las demás. Digo, una respuesta que han contestado, ¿viste? Entramos entró volvió a la sala y dice, profe, no sé qué pasó, se me fue el examen. No, le diste ese enviar. ¿Y lo puedo volver a hacer o? Sí, le anulamos ese y lo hicieron volver a entrar para que pueda volver a realizar. Le digo, guarda con ese motivo. ¿Por A qué? Porque marzo, vos decís, chao. no, porque vos ponés así, decís, enviar, y por ahí decís, estoy enviando la pregunta que contesté. Claro. No, Claro. enviar es enviar, envía todo. ¿Y con cuánto se aprueba? De 30 con el 60%. Con las 30 correctas. Chao. Bueno, a las 30 vení, corres lejos. Profe, ¿No? Dime, Seba. consulta tiene que también. ¿Hay algún Acá receso estamos. durante el cursado? O sea, algún periodo donde no hay clase. ¿Tienen un receso? Que yo tengo las fechas mías porque yo me parece que el segundo bloque no se los doy yo. Van a tener una Ah, profesora. No sé si ahí van son a hacer tres el bloques. receso. ¿Eh? Son tres bloques, ¿cierto? Sí, a mí me tienen en el primer bloque hasta el 7 de agosto, que es el examen. Bueno, o Sí. sea, a mí me tienen hasta el 5, el 7 no, pues el examen. Y esto lo vamos a ver así. El 5 de agosto es vinificación de tinto, que creo que es la segunda parte, de acuerdo a lo que yo veo de la clase 15, vinificación de tinto 3. Creo que Sí. ahí vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un repaso general del examen. Sí, Ujú. está bueno eso. Porque vinificación de tinto hay una, dos ya es mucho, y tres, en tres no puedo hablar.
Después lo hablamos. No, vamos a hacer un repaso vamos a hacer esa, porque no tenemos una fecha por decir que los martes y tenemos toda la semana libre como para poner una fecha para volvernos a reunir y hacerlo. No, tenemos el martes, el miércoles libre y el jueves rinde. Mm, Claro, Entonces vamos a ver el martes, que sería el perfecto. martes 5/8. sí. Falta un mes. Sí, sí, Qué Aníbal, rápido. dime. Bien. Perdón, ¿hay receso? No, no me No, en eso no escuché. estábamos. Yo tengo con ustedes clases sí o sí hasta el 5/8. No, digo receso porque yo la semana que viene, no, la segunda semana de vacaciones me voy de viaje. Lo Ahí lamento. está el receso. Lola, Él entra bueno, al receso. Claro. No, igual, Aníbal, la vas a tener grabada. sí, no, sí, pero me gusta el. Sí, si tenés. Bueno, o sea, está en cuenta. Ten en cuenta que el 7/8 es el examen. Sí, sí, eso lo vi. No, no, Y el igualmente. 5, no, tengan en Sí, cuenta esta fecha. 5/8, vamos a hacer un repaso de todo lo que puede ser el examen. sí, sí. Ah, yo me voy una semana de vacaciones, me voy No, un no, mes. pero lo pongo para que lo tengan que decir. Si el 5/8 tenemos que estar todos. Sí, sí, lo vi hoy, estaba chusmeando el cronograma, pero yo me voy a San Juan. A lo mejor alguna vez me puedo conectar como, pero no va a ser mi prioridad esa semana. ¿Vas al San Juan a qué parte? Voy a Barreal, ahí a Calingasta. Linda zona para. Linda zona. Mi prioridad va a ser tomar vino, digamos, entonces no va a ser estar en la clase. Pero Ah, capaz que, bueno, dejémoslo ahí. También tomamos vino en la clase. También claro, tomamos vino en la clase, ahí nos dice. ¿Cómo es? Yo no, eso es la propuesta porque veo, o sea, no, después lo hablamos. Ahora dudas y consultas. Profe, ¿Cómo hay dos cosas que no vimos, que A ver, diga. pero no espera y lo ve Botrán. Bueno, pará, la clase que viene todavía seguimos con establecimiento. Sí, Vamos a ver la segunda parte entonces de enfermedades y bueno, alguna cosita. Esto no, esto yo sé que no está dentro del plan de ustedes, ¿eh? Yo porque ya lo vimos establecimientos vitivinícolas, vimos cómo se hace, cómo se tiene que hacer, qué tenemos que tener. No le veo a explicar algo más. Si es una cosa artesanal va a ser mucho más chico, pero como decíamos, preparados los insumos de la parte de fraccionamiento, tener la limpieza y la sanidad. Después, mucha diferencia a una industrial es, la industrial es mucho más, artesanal es mucho más chica, se hace por ahí, en lugar de tanque de acero inoxidable, en tambores de plástico, sí, se está pero usando el plástico. sí, para la Bueno, artesanal se hablando está de utilizando. eso, ¿Pero el Sí, ahora plástico no va al pregunté, aroma después o al gusto? eh, no, son de uso hay. alimentario. No, son los Mm, de uso alimentario, ¿eh? Pero guarda, mm, eh, eh, vamos a aclarar lo que decís, Mica. Es de uso alimentario, pero es usarlo para decir, che, se terminó la fermentación, limpiemos el mosto, todo, hagamos todo el proceso y embotellemos. Ahí no tenés, o ponerlo en una barrica, mm. pero no tenés, como decimos, lo dejo en el tanque tranquilamente descansar un mes para que decante bien todo. Ahí lo dejaste decantar y enseguida empezás a hacer los trabajos porque sí, ahí corres muchos más riesgos. No tenés la parte de control que podés tener en un tanque, una pileta de enfriamiento de esto. Vos estás fraccionando y como dijimos el otro día, el líquido, la levadura para reproducirse genera calor. Al generar calor sobre el plástico lo empieza, y hay gas carbónico. Mm. Podés llegar Todo, a todo tener. depende del fermentador, porque ahora hay fermentadores de polietileno que permiten Sí, muchas cosas. por eso, que tenés escape de gas, tenés todo Sí, en los yo tengo fermentadores. este, miren. A ver si se ve ahí. No, no No, se ve. no sé, un pepino. Fuchi. No puedo compartir pantalla yo, ¿eh? Esperá, 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 esperá. No podés sacarle tipo el borroso al fondo, capaz con eso se ve.
ver si lo puedo mostrar. A ver, espera. Sebas, fíjate que Sí, te di habilitación para que puedas presentar. A ver. a ver. Ahí se Sí, ve. ahí se ve, Sí. sí, sí. Sí, vendría a Bueno, ser muy, ese muy uso yo. similar, muy similar a un tanque, nada más que mucho Claro. más chico. Sí, es ¿Cuánto de 90 tiene? litros. Por Y eso. tiene, Tiene un vio esta escape de parte gas, ahí? Claro, sí, ahí va el airlock. eh, Ahí se para, arrosca, va. Y la tapa está completamente hermética. Tiene un O-ring de goma que lo sella todo. Y acá hay sí, una sí, sí, canilla y abajo hay otra. sí, por las dudas, por si, pero ya con lo que tenés acá ya puede hacer el escape de gas. Sí, 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 sí. Y también, bueno, las paredes son gruesas, son como de 1 centímetro. Son gordas. Sí, creo que de estos fermentadores, no sé si hay hasta 200 litros. No, ya hay más, hay hasta 2000. ¿Hasta 2000 ya? Hasta dos Ah, mil Los usan mucho para hacer fermentaciones de cerveza. sí, yo lo conocía para cerveza, no lo conocía para, sabía lo del vino, pero más el uso en cervezas artesanales. Y este es el Loboy, el que yo le decía, veo que este es para macerar el vino, Sí, que tiene es como, microoxigenación, tiene. es como un huevo de concreto. Claro, pero es de polietileno este. eh, y, Ahora me y hace averiguó lo, el precio, vale $5000. ya, ¿cuánto sale uno de concreto? Ah, ni 20 mucho mil, más, 20 mil ni debe estar, idea. 20 mil, 30 mil dólares. Y una ánfora vale 14. Una ánfora de Sí, 1000 litros. de 1000 litros. Sí, sí, debe estar en los 30 mil dólares. ¿Sí? Entonces, lo que Este, tiene esto es que el líquido acá adentro está en constante movimiento. claro. Y este tiene microoxigenación y se les puede agregar o cheats o duelas de roble. Y por lo que veo, no sé si lo que estoy viendo arriba en la tapa, se puede generar hasta fermentación acá, hasta fermentar. Sí, creo que puede ser fermentación, al menos la maloláctica. Sí, por eso Sí, sí, estaba que está muy viendo. lindo. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Eso está muy bueno. Hay cosas más para los productores artesanales. Hoy hay mejoras también, porque antes que hacían usaban tanquecitos de 50 litros para generar el vino. Iban poniendo todo su consumo y vos veías que lo único que tenían era como bidones de 50 litros o de 100 litros. No más de Claro, eso, sí, no sí, más sí. de eso. Y un Pero bueno, fermentador estaba averiguando de acero de unos 3000 litros, vale entre 3 y 4 millones de pesos. sí, Con las canicas, todo. todo completo, Completito. con sistema de enfriamiento y todo. Con sistema de enfriamiento, Eh, con reloj, con medidor de la cantidad de litros que tiene. Completito, ah, completito. Con patas, completo, todo. completo. Ah, bien. Sí, es mucho más caro que que un, que De uno plástico. de plástico. Sí. El tema es que lo de plástico no todos los aprueba el INB. No, porque sabemos que el plástico, el polietileno, siempre da a que pueda llegar a revertir polímeros y eso te puede arruinar todo. Claro. Sí, sí, sí. Bien, Mica que está muy concentrada, porque tengamos en cuenta que Mica está fuera del círculo este que estamos hablando, pero pregunte, Mica, vamos, Mica C, no Mica O, Dele, Eh, dele, ¿Cómo? tranquila. No Sí, tenga no, miedo, sin eh, vergüenza, ¿para qué es eso que estaba mostrando Seba? para hacer fermentación, para fermentar la uva para poder hacer vino. El Cuando pones huevito la ese era uva, para O criar eh, sea, vino. vos molés la uva, o sea, la sí, apretujás, vamos a decir, la pones ahí y empieza a generar la fermentación. Ahí se genera el proceso de fermentación.
Y después lo del huevito es para criarlo, para que para quede. criarlo o para darle cierta calidad. Mm, y eso después de la fermentación, no durante. ¿Sí? Puede darse que vos lo traspases y se genere la fermentación menoláctica, como dijo él, que es la segunda fermentación que podés tener Mm, dentro de ese huevo, de ese tipo, mm, de ese huevo. Sí, es un huevo, nada más que en ser de concreto es de polietileno, vamos a decir. Polietileno, ¿ah? mm. Y a barrica Pero ya después para descansar, para que se quede ahí. sí, no, en barrica pasa para crianza. Claro, Siempre que eso. yo termino la fermentación y yo cuando voy a empezar el proceso de elaboración tengo que tener en cuenta para qué va a ser ese vino. Si ese vino va a ser joven o va a ser para crianza. Que eso lo voy a determinar en el momento que probé la uva. Que dije, no, toda esta cosecha es para un vino que va a tener crianza en barrica o en tanque o en lo que sea, que va a tener crianza. Quiere decir que ese Ok. vino, después de haber terminado todo el proceso de fermentación, de clarificación y de todos los tips que tiene, va a ir a una crianza. En vez de ir al embotellado, va a ir a una crianza. Esa Bien, crianza, después va a decidir los meses o la cantidad de tiempo que quieren que ese vino esté ahí. ok. Mira, fermentadores hay varios. Ahí voy a compartir de vuelta. Estás autorizado a compartir. Permiso. A ver, Bueno, ahí pero se ve. pará, sí, pero pará, ahí estás hablando de un fermentador. eh, Sí, esto es profesional. Sí, ya estás hablando de un fermentador. Bueno, esos son los tanques. Claro. Claro. Esos son los famosos tanques, nada más que ahí lo ves en chiquito, Ese porque tiene las canillas, las canilas. ese tiene, sí, y tiene el sistema ¿cómo es? Para enfriamiento. Claro. Uy, se me va. Ahí se ve. Y ahí tenés los tanques que son más grandes, que serán Y tanques esto es de así, eso. Esos son para estar 20.000 afuera, litros. inclusive. Sí, 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 son tanques de 20.000 litros para estar a la intemperie. ¿Esos pueden A estar ver. afuera con el Sí, calor que puede llegar a sí, hacer? sí, sí, sí. Sí, porque tienen un proceso de enfriamiento. Tienen una Mm, serpentina que enfrían. ok. Este es para guardar el vino, este que se ve al Sí. primero. Y este es doble. O sea, tiene un espacio arriba y abajo tiene otro. Y lo que Podés hacer hace, dos vinos distintos acá. muchas veces se utiliza para cuando vos estás haciendo dos variedades y le vas a utilizar el mismo vino, esos tanques se utilizan para tener las dos variedades y que las dos tengan el mismo proceso, Para un blend. para un blend. ¿Sí? Este está Y muy esos bueno. tanques, por el tema que tiene que ese se puede llenar hasta el 80%. Claro, este siempre está lleno porque uno lo deja hasta la capacidad y ahí le pone la tapa, hasta lo Sí, que uno sí, le sí. pudo poner. Casi siempre se llena el 80%, o sea, casi siempre se llena, como vos estás mostrando, fíjate que tiene todo como puntitos y arriba tiene como una franja, hasta esa franja, ese pedazo de arriba que siempre se deja, según el tanque, pero que siempre se deja un porcentaje porque vos tenés que hacer después el, bueno, el tanque para espumante sí, porque a diferencia de los tanques de fermentación, el tanque para espumante va en forma horizontal, no vertical. ¿Hay una Ah, razón para eso? Sí, por el proceso que genera. En este tanque vos acá lo que vas a generar es gas carbónico. Ah, ¿Eh? o sea que Acá esto es para lo que vas espumante. a generar para hacer un espumante es gas carbónico. Entonces, casi siempre te los usa en forma horizontal para que el líquido trabaje y tener mayor cantidad de lugar para poder expresar ese gas carbónico. Ahí mm. corren muchas cosas, por eso también cuando- no sé si lo ven conmigo, espumantes, pero hay muchas cosas que se le ponen que necesitas que tenga espacio para que el vino trabaje. Ok. Y esto resiste presión también, entonces. Sí, el tanque de espumante resiste más presión que los tanques comunes. Mm. Resiste el Y doble de esto, presión. y estos están al lado, los doble conos. Esto también se da vuelta como el huevito así, todo el tiempo, ¿o Sí, no? sí, sí. Muchas veces lo utilizan para darlos vueltas, sí. Eh, sí, pero Son ¿sabes muy qué buenos. pasa? Que esos son buenos, pero perdés cantidad de líquido.
Y, claro, ocupa mucho espacio. Ocupa mucho espacio y no tiene o sea, la capacidad que podría tener un tanque normal. Claro. Bueno. Bien, Y pro- muy bien. otra, Dale, ahora, una de lo que estábamos hablando hoy, ¿cómo prevenís las enfermedades? ¿Hay alguna forma de... siempre se hace principalmente lo que se hace siempre en los viñedos se llama un azufrado. Mm. ¿Eh? Con azufre se pulveriza todo el viñedo, que es un componente más grande para poder prevenir, no para curar. Ah, El azufrado lo que hace es prevenir. Como es un componente que puede prevenir casi todas las enfermedades, entonces se lo usa el azufrado para que no, o sea, si va a atacar, no ataque por ahí alguna enfermedad de mayor envergadura y no se arruine toda la planta, sino que sea poco, y lo que hace es de protección. Es como si fuera nosotros la vacuna que nos damos a la gripe, aunque después no podamos agarrar ah, la gripe, ¿eh? Eso sí. no quiere decir nada, pero se hace para tener, casi siempre, el azufrado se da en ciertas zonas que sabemos que pueden producirse enfermedades. O sea, que está propensa o que el clima dio a tener propensa en esa zona. Entonces se hace el azufrado y se hace esa prevención. Ok. ¿Para qué? Para mantener el viñedo sano. Y Pero después siempre, para curar, ¿es no, mejor curar o la cura en la vid no existe. La cura en es la vid mejor podar es la planta o cortarla sacarla? o cortarla o matar. No se dice matar, sino se dice cortar y hacerle un injerto con una nueva planta sobre la raíz. Sí. Sebas. No, acá también le dicen curar cuando cae piedra, que a los Ah, dos bueno. días, como mucho, salen a echarle azufre, porque, bueno, tiene daño por piedra, para que no se le meta algo. Y sí, es que tenés que salir a cuidar, ahí, pero eh, ¿cómo es? Sebas, Claro, no estás curando, lo que estás es protegiendo por el daño que te hizo la piedra. claro. Sí, acá le dicen Porque, curar, le dicen eso. sí, sí, no, no, es así, pero verdaderamente se hace esa suflado con una pedrada porque sabés que dañó a la vid y que si hay vallas que están rotas o algo por el estilo y vos no la detectás, preferible hacer el azufrado para prevenir que a esa valla que ya tuvo un percance no le entre una enfermedad y te arruine todo el racimo. Claro. Y el azufrado, sí, cuando se hizo este tipo de azufrado y está muy cerca de la cosecha y pasa eso, Sebas, lo que se hace en los lagares, lo que se le llama es limpieza. O sea, se la lava. Y ahí sí o sí perdemos todas las, si querés generar con levaduras nativas, la perdiste toda. Claro, porque se van las indígenas. Chao. Ya, pero lamentablemente no te queda otro remedio. Y lo lavás para que ese azufrado no me intervenga después cuando haga las mediciones del sulfito. Claro. Entonces ahí casi siempre se le hace un lavado. Lo puedo hacer con un sulfitado, pero estoy agregando más azufre y por ahí genero que cuando vaya a hacer las mediciones, casi el 80% que debo utilizar lo tengo utilizado en el momento de la molienda y no puedo utilizar nada en el momento del envasado. Entonces, por eso se le hace siempre un barrido de lavado, se la pone en los tanques y se la deja a cuidado y por ahí sí se le hace un sulfitado en el mismo tanque para prevenir que las bacterias que pudieran haber pasado no se divulguen y ya no estoy usando el 80% del sulfito, sino que por ahí estoy utilizando un 20%. Mm. Se nos perdió Aníbal. Se fue a tomar el vino porque se le hace tarde. Vos parece que tenés frío ahí donde estás, Sebas, ¿eh? ¿Qué estás Sí, en la no, sala? ¿Estás en la sala de barrica que tenés tanto frío? no, estoy en el departamento. No, Ah, no tengo sala barrica tampoco, siquiera. pero viste, cuando dicen sala de barrica, cuando ves que la gente está en sala de barrica,
En medio verano están helado. así, mirá, en verano están así. Sí, y también hay olorcito fiero, no es muy rico el olor. Y no es muy rico, pero bueno, lo Hay vemos como todo olor así. a pata en la sala de barrica. Sí, sí. Bueno, hoy que tenemos, chicos, Pinot, El Pinot Noir, ¿no? Sí. Pinot Noir. y Bueno, complicado. vayan a buscar el vinito. Bueno, Bien. Digo, y unas papas hizo que había sobrado de la carne al horno para poner en la tortilla, Mari. Bueno, hola. Hola, profe. Consulta. Sí, diga, Mica. Yo me Mica, tengo. oh, Me yo cago. me tengo que. Sí, Yo me tengo que ir antes, así que quería bueno, consultarte yo si la podía hacerme el primera. vino ahora. Yo la primera. Dale. ¿Está el resto Sí. para el vino? Así Ujú. Mica vamos. empieza. Volvió Aníbal, ¿eh? Bien. Bueno, ya tienen el vino. Mica O, arranca entonces. Igual primero pido disculpas porque no tengo la cámara prendida, pero es que no No puedo hay hoy. problema. Gracias. Bueno, yo tengo. Es tipo rojo intenso, limpio, sin sedimentos. Le sentí primero un aroma más tipo a fruta roja, frambuesa, frutilla, un poco a vainilla. En Bien. boca es cuerpo medio, dulce, vuelve lo frutal. Me sabe un poco a especio, ¿puede ser? Puede ser. Eh, Tiene buena acidez, tipo medio alto, y Bien, tiene un retrogusto medio. bien. Final. Queda un poco tipo amargo, Bien. Sí, puede ser. podría ser, pero tipo no es Ahí, tan persistente, es medio. sí. Ahí ten en cuenta también, Mica, de la zona en que fue producido eso, por cosas que fuiste diciendo, ¿eh?
de qué zona de Está procedencia bien. es el Pinot. Ok. Por eso. Como Mica se tiene que ir, vamos a hacer que haga toda la charla directamente. Así que, ¿qué vino es, Mica? Es un Saurus 2019 con 14 de alcohol. Patagonia. Bien. Patagonia, sí. Eh, Vamos a lo último. No se copien después porque lo que dice ella para el resto ya queda eliminado. Eh, Vamos al maridaje. Dale. Lo escribí todo igual. Ay. Bien, bien, no hay problema. De entrada se me ocurrió tipo una sopa cremosa, tal vez tipo con champiñones o algo por el estilo, un poco suave. Bien. Después tipo en principal puse un risotto, bien quesoso, un risotto de pollo, tal vez. Sí, sí. Ahí, mirá, vos hiciste una sopa que podía tener, dijiste, hongos, ¿no? Sí, Podés hacer hasta un risotto de hongos, seguir con la correlatividad ahí, que no estaría mal. ok. Ok. Y de postre puse, se me ocurrieron dos, o peras al vino, que sentía tipo de que iba a jugar Sí, bien, o algo frutal como un crumble de frutos rojos, como para asimilarlo al vino. bien, está buena ese maridaje, está bueno. ¿Eh? Por eso te digo que el risotto por ahí de pollo lo llevaría también a los hongos como la entrada. Por ahí haría con unos hongos diferentes al de la entrada el risotto. Por ahí el risotto los hago con champiñones y el risotto de portobelo, Ok. pero mantengo esa posición. Idea fue esa, ¿eh? Bien, Mica, bueno, si cuando tengas que retirar no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. No, de nada. Bien, bueno, seguimos con las damas entonces, hoy. Dale. Em, es Ojo, acá nada más que a ella hizo todo, pues se tiene el que ir. vino, sí. Usted nada más que el vino, Ok. Em, es un vino rojizo, pero color rubí, pero muy clarito. O sea, lo veo clarito. O sea, no tan ¿eh? intenso. Después en aroma le sentí aroma frutado, como frutilla. O quizá frambuesa, pero más frutilla me parece. Pero no le sentí tanto aroma. No sé si me estoy enfermando o qué, pero no le sentí tanto aroma. Em, No digo nada. Después en sabor sentí medio como un picor la fruta, pero también como que no la logré tan identificar tanto. Me duele un poco la garganta igual, pero em, no sé. Se está Y, engrupiendo. y acidez media y se siente un ratito después en la boca también. Bien. ¿El final es largo o corto? Corto. Bien, bien. Sebas o Aníbal, decidan ustedes quién quiere seguir. No se peleen, ¿eh? No Compañero, se peleen, compañero. no se peleen. No se peleen, ¿eh? Yo ¿El más iba cuando viejo o estaba el más familiar, joven? así. Adelante, Aníbal, dale. Perfecto. Bueno, ya me lo serví, es un vino joven por el color, bueno, tiene el típico color de un Pinot Noir que es un rojo pálido con sus bordes brillantes, sí, podría decir que brillante. Tiene para hacer un Pinot Noir tiene no es no es un Pinot Noir de zonas muy frías, entonces tiene una intensidad de color un poquitito más subida que el Pinot Noir que hizo la compañera de la Patagonia. Este es un Pinot Noir mendocino. Eh, bueno, por supuesto, intenso, frutal, muy a cereza, digamos, sí, me parece que más la cereza que la frutilla, aunque Bien, muchas veces yo por lo menos no logro, si no hay una diferencia muy importante, no logro, valga la redundancia, diferenciarla. Pero sí, por supuesto, cereza fresca, acá no hay una gran madurez de la uva, y tiene un toquecito especiado. Yo no sabría si es
pimentón, nuez moscada, pero tiene un toquecito, De especie, de especia. una especie, sí. No podría decir, por lo general los Pinot Noir tienen más nuez moscada que pimentón, digamos. Eso dice Pero la... una especia está, Exacto. puede ser por la zona, según la zona de Mendoza que sea. Ya el Sí, que dijiste que es mendocino, sí, según sí. la zona puede tener ese tema. Puede ser clavo de olor también, pero no ¿Eh? logro. Estoy No, no, solamente, no tanto estoy el clavo de solamente. olor, porque el clavo de olor sería muy invasivo y se sentiría mucho más fuerte. Lo, 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 lo detectarías más fácil. Por eso digo, estoy solamente recordando los marcadores aromáticos que universales del Pinot Noir, o por lo menos universales en la Argentina, Sí, sí, pero el sí. clavo de olor no, si está muy Por atrás. eso. Bueno, obviamente tiene taninos suaves, como todo Pinot Noir, es redondo, tiene una acidez, yo diría que media alta, no es de los Pinot Noir más ácidos que he probado, pero sí tiene una acidez característica del Pinot Noir, mendocino por supuesto. Tiene un final persistente, sobre todo por su acidez. Quizás el alcohol se va de la boca rápidamente y en el retrogusto vuelven las frutas y para mí lo que más vuelve todo es la acidez. La Bien, acidez está muy presente como todo Pinot Noir y lo compro habitualmente y obviamente lo volvería a comprar. listo. Bien. Mica, ¿vos lo volverías a comprar este? Que la otra vez no lo volverías a comprar este. No sé, no estoy decidida todavía. Lo estoy siguiendo Oh, probando, pero no es, me es decido. dura con los vinos, ¿eh? Es dura con los Sí. vinos, ¿eh? Tiene No, pero cierta rigidez. Sí, sí. El Pinot Noir suele ser de mis más elegidos, así que seguramente sí. Bueno, Sebas, A ver qué onda. A ver de qué color es. Bueno, primero eh, que nada, el color, sí. Y es rubí. Es un rubí que cuando, como si uno lo estuviese poniendo en la luz, así se ve. Es claro el color, no es intenso. Y bueno, sin mover mucho la copa, los aromas, se siente, sí, cereza, pero en este caso ya madura. Un poco de ciruelas también. El vino se lo ve limpio, no tiene ningún resto suelto, no tiene sólidos en suspensión. Por lo que alcanzo a ver y oler, no es un vino muy joven. No me he fijado qué cosecha es, sinceramente. bien. Pero no es joven, joven. Bueno, es un vino semiseco, diría yo. No alcanza a ser seco al todo. Acidez media. En cuanto a alcohol, es medio también. Cuerpo, tiene bastante cuerpo. Tiene una lágrima que cae despacito, con Tiene mucho bastantes glicerol. lágrimas. Ajá. Y bueno, en cuanto al sabor, medio también. No Perdón, tiene mucha Sebas. intensidad. Sí, Mica, guarda que te la vas a tirar encima la copa. Nunca se pone hacia uno, siempre hacia el otro lado. Ah, Nunca. Pues ya veo sí, que va a soy ser así. capaz. Sí, sí, Se va sí, a soy muy tirar propensa a eso, sí. siempre Gracias, para el lado opuesto. Gracias por el Para que tip. vea que el profe Sí, pero está viendo a todo. sí. Perdón, Seba, seguí. sí, me quedé al final. El final es corto, Y los bastante pinos no corto. son muy largos. Los pinos No, no, son de tener finales cortos. lo que sí le siento como un sabor raro, como a vino casero, no sé por qué.
puede ser que lo que vos decís, si vos no viste la cosecha, puede ser que sea de unos añitos, no ¿Me joven, joven. fijo? Fíjate, ¿Me fijo? A ver si la vemos acá. Mm, no, es 2024. lo pudieron haber cosechado, entonces hicieron una cosecha sobre madura, Puede ser. que es muy raro hacerla en un Pinot Noir, pero la pudieron haber hecho. Sí. Está hecho en piletas de concreto, por lo que dice acá. Mm, Y es de altura. O al tallarí. mm. Pero no le Sí, sentí sí. sabor a mineral ni nada de eso. No, eso lo extraño, ahí de esa zona tendría que ser un poco más mineral, Sí. mucho más propenso. Pero bueno, bueno, Vika, ¿qué vino tenés? Piu se llama, creo. Los Sans. Los Sans. 2022 Mendoza y tiene 13,3 de alcohol. Bien. Aníbal, Portillo. Bodega Salentine bien, 2023, 14 de alcohol. bien. O sea que el más joven lo 4.500 tuviste pesos. vos, lo tuviste vos, ¿Eh? Sebastián. No, el que el más joven lo tuvo Sebastián. Y Sí. los colores no le daban. Sí. No, es más, tira marrón esto, ¿no? Pero bueno. Y ahí puede haber una Puede que tenga un oxidación. defecto. Puede haber una oxidación. Sí, Sí. puede haber una oxidación. ¿Qué vino es? Bueno, esto es un zorzal. No sé si lo has sentido. Sí, La bodega, no sé si se llama zorzal o no, pero sí, está embotellado por Zorzal Wines. Así que bueno, el mismo nombre. Cosecha 2024 y tiene 11,5 grados de alcohol. Sí, tiene poquito. está bien. Eh, el Tosal tiene una tipicidad que trata de hacer los vinos sobre maduros. Mm, bien, O sea, les hace pasadito. generar por enzimas también las enzimas oxidativas para darle un color que haya sido como un vino más viejo y es un vino joven. Lo que hacen es tirándolo para hacer una salvedad a un oporto, Ajá. en coloración, te hablo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien. Está cosechado en Gualtallarí esto. Sí, sí, es de Gualtallar y la bodega. Bien. No me gustó mucho. Y lo que pasa es que cuando vos ves un pinot y lo ves del color que vos dijiste, ya no te da esa sensación de decir que es un pinot, vale la pena. El pinot cuando vos tenés rojo rubí, esos rojos bien intensos y esa claridad, vos ya lo notás, ya te dan ganas. Cuando vos ya lo viste así, ya vas predispuesto a que tenga algún defecto. Claro. Pero no te dio ningún defecto. Por lo que hablaste, no te dio ningún defecto, no te dio el síntoma de tener algún defecto. No, el gusto, no me vio como a El- caserito, eso. claro, el oxidado que sentiste en la boca. Eso sería una Sí, oxidación. pero el resto bien. Bien. Bueno, vamos a ver a Mica ahí con su maridaje. No sé si está bien, pero bueno. Ah, Eh, bueno, ya empezamos. Sí, hay una cosa que les voy a decir siempre. Dos cosas. Una, no sé, no existe para mí. Es esto. Si está bien o está mal, acá tiene que ser prueba y error. ok. ¿Está? Eso es algo para ustedes, ¿eh? No para mí, para ustedes. Después, cuando hacen la degustación, que yo los escucho, muchas veces dicen, para mí, no, tal cosa, no digan para mí. Porque ustedes tienen que dar la apreciación de lo que sienten, no es para ustedes. Esto, es rojo rubí. Para mí es rojo, no, es rojo rubí, veo esto, siempre tratando de que se dirigen hacia un tercero en el cual ustedes le están orientando. Después él va a decir el color que él siente o que él ve.
Seba, levantaste la mano y yo seguí Sí, hablando. Dale, me adelante. aparecieron notas a pimienta. Y yo ya te diría ahí que hay algo de, ojo, o hay algo de pasado o hay un problema en la elaboración. Sí, aparecieron notas a pimienta. Porque eso puede, ahí puede haber un problema que el proceso enzimático revirtió o se generó mucho más de lo que debería. También puede Mm, ser, ¿eh? puede ser. Sí. Bien, adelante, Mica. Bueno, de A ver entrada, cómo iba a decir, cómo iba a decir, a ver cómo va a decir. no lo voy a decir. De entrada puse portobelos rellenos. Con el mismo portobelo, un poquito de cebolla y queso, tranqui. Siempre ustedes le dejan al profe así, le sirven en bandeja para que haga una contrapregunta. Sí, ¿Qué tipo de no. queso? No, queso brie, me gusta el queso brie. Bien, Que entonces sea, sí, relleno con queso brie y el yo se los digo yo, portobelo y para la que cebolla. del otro lado la persona no los incomode volviendo a decir la pregunta, diciéndole, ¿qué Claro, queso? ¿Qué es esto? mm, sí. Entonces voy a decir, eh, eso es fundamental, pero esto se aprende con el tiempo, no se aprende de inmediato. Es una corrección, más que corrección, es una apreciación para que ustedes mejoren. No como una corrección de decir, che, está mal. No, es para que ustedes mejoren y vuelvan y puedan hacer una degustación, puedan hacer todo lo que quieran. De Sigamos. plato, de plato principal puse sorrentinos de jamón ricota y nuez con salsa rosa. Me gustó. Me Me la gustó. jugué con la salsa rellena. No, te la jugaste con la salsa. Y ahí, para Ah, vos, para decir, y en la misma salsa está hecha se le agregó vino del mismo que están tomando ustedes. claro, El ejemplo siempre en una presentación, ¿para qué? sí. Que muchas veces en los restaurantes dicen Malbec, y andás a ver qué Malbec le pusieron, si es el que vos estás tomando, Sí, o el el Malbec de uvita. cajita, exactamente. Entonces, dice, no, está hecho con el vino que usted está tomando. Está bien. Vos le estás diciendo, le estás dando más, jerarquizando lo que estás diciendo y jerarquizando el plato, aunque después no haya sido lo mismo. Sí. Y después de postre puse algo que probé, me gustó mucho, que es un crumble de manzana y que tiene frutos rojos adentro también. Eh, no sé. El postre era lo que más dudaba. El crumble de manzana podría andar bien. Tengan en cuenta que la parte de la masa es muy mantecosa. Ah, ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces el crumble es muy fácil sí, por lo que tiene, pues es muy finito, pero hay una parte de grasitud. Si por ahí ese vino, por ahí vos dentro de todo el pinot que tenías no es tanto, pero tenés un pinot que es mucho más ligero, no iría con eso. claro. ¿Por qué? Porque dejaría la grasitud y no podrías preservar el vino. Ah, Entonces, siempre hay que tener cuidado en la elaboración que hay en la misma. Si hay mucha grasa, vieron que el otro día dijeron todos chocolate. Yo le dije, bueno, el chocolate va, pero tengan en cuenta que tiene que ser mayoritariamente cacao, más cacao que manteca. Porque mm, si es un chocolate común, es manteca de cacao y lo que comemos es grasa. claro. O lo que le ponemos es grasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero muy bien, está bien, Mica. Va soltando, Encaminada. va encaminada, va encaminada. O sea, ojo, no lo tomen a mal mis correcciones, o a veces cuando yo les digo, No, 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 paren. Esto es para orientarlos mejor para lo que viene. sí. Porque sé que va a haber profesores que van a decir, no, entonces por eso yo trato de formarlos nada más. Gracias. Aníbal, Bueno, yo fui por lo clásico de lo clásico. Obviamente una tablita de queso brie, la cremosidad del queso con la acidez y la fruta roja del pinot, está digamos, bien. quizás sea uno de Sí, los maridajes que más conocido, más, el brie con el pinot noir. sí, siempre que hay Pinot Noir hay Brie. Ah, Bueno, no sabía yo eso. un Sí. buen abrebocas, como se le llama.
Después, obviamente, risotto con hongos, por las notas terrosas, tanto del pinot como de los hongos. Y, obviamente, frutilla con crema para esa acidez de las frutillas que maride con la acidez del pinot noir. Y acá, vieron, saltó el profesor. Dele Pero nomás. ahora no es época de frutilla. Entonces, ¿qué me ofrece? ¿Sí? ¿Cómo que no? Yo consigo frutilla de cámara. No, pero ya no son lo mismo. Ya no son las Bueno, mismas. pero está obvio, tienen menos acidez. Pero bueno, Claro. Sí, yo voy al chino del sí, barrio y hay frutilla. sí, frutilla que viene de frigorífico y no tiene aroma a nada. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Es lo que hay. No vivo No, donde no, se no, cultiva. acá también, ¿eh? Acá te creas que acá también tienen lo mismo, ¿eh? No es que pasen todo allá en Córdoba nada más. Mira, mirá ahora, a ver. No, en la clase 8 o 9 estoy en Córdoba. Ah, bien. La ¿Dónde? voy a dar de Córdoba. Córdoba capital. Ah, Y de ahí tengo que ir a Villa María y a La Falda, bien, a visitar dos proveedores. bien. Así que voy a andar por Córdoba. Pegue el Por La grito. Plata, por La Plata ya estuve estos días. Ayer estuve en Ah, Ensenada, después estuve en La Plata el lunes, así que ya anduve por esa mira. zona. Pegue el grito, así me escondo. Bueno, bueno, Sebas, vamos a ver el plato especial de Sebas. A ver. Lamentablemente le tocó un vino que está más difícil, No, y este está raro, raro. por eso te digo, le tocó un vino que si vos No, vas a tu maridaje con ese vino, decís, pero estoy seguro de lo que estoy poniendo. de entradita le pondría una empanada de choclo. Bien. ¿Mm? Y sí, por todo lo que dijiste, sí, te diría que sí. Sí, porque esto no es ni muy ácido, tiene poco alcohol, entonces vamos con una empanadita de choclo. Y después del plato principal, unos bifecitos a la criolla mandaré. Bien. Con Sí, eso andan, porque es magro, como no tiene sí, tanto alcohol, no magro. tiene tampoco tanto tanino. Y la acidez que le puedes dar se la está dando con el tomate, así que no, está perfecto. Y Está por perfecto, último, sí. un tiramisú. Ahí ya se fue ahí Y se bueno, te pegó allá a las nubes como el padre. Bueno, vengo bien livianito y acá le doy el bombazo. ¡Pum! ya se van No, con... está el tiramisú, sí. Ahí lo que tenés que tener en cuenta, Sebas, lo que vos decís, Sí, está perfecto. Vieron que todos los tiramisú no son iguales. O que le ponen café, No. que le ponen chocolate. Bueno, ahí, con por café. ahí, exactamente, pero no que el café sea invasivo. Porque ahí iría bien ese gusto con las notas que dijiste finales especiadas que te dio ese vino. Sí, sí, un poquito de café, así Así, esparcidito por arriba, ¿no? sí, 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 o sea, no esos que son café puro que vos sentís tiramisú que tiene una gran, sino el café suave, suave. Que el tiramisú sea con Bien, café pero suave. Y ahí tostado está suave. perfecto. Sí, sí. Después, muchas veces el pinot va muchas veces con comidas simples, ¿eh? El pinot se puede utilizar. eh, ¿Quién fue el de la trucha la vez pasada? ¿Fuiste vos, Sebas? Sí, Bueno, una trucha también podría ir con pinot. la trucha cruda, uf, Un- pero Una entradita. trucha, mirá, a la manteca negra. Con manteca he comido, no sabe lo que es. Bueno, por Y eso te la digo, hemos pescado ahí, o sea, la pescamos y la comimos. Es terrible lo que queda con manteca. por eso te digo. Y se le dice manteca negra, ¿saben por qué? ¿No? Porque se pone la manteca y casi el color que toma es negro. Sí, sí, sí. Pero es muy Pero, rico. pero por eso te digo, que va muy bien con pescados también, ¿eh? Va muy También. bien con pescados el pinot. Ese es el tema. Va muy bien con dulces. Y el tema de los dulces es yo siempre digo, el dulce, el plato dulce, tenés que ver qué comiste ese anterior. Porque si vos ahí tenés un risotto y en el plato último Aníbal le dio frutillas con crema, le das por ahí un postre con mucha grasa, le diste grasa por acá, el pinot en el postre se murió.
Se apagó. Por la cremosidad del risotto, con los portobelos, con los hongos, le diste algo, un postre de chocolate y estás matando al pinot. ¿Y qué iría bien de postre con un pinot? Con el pinot, lo que dijeron ahí, fruta, las frutillas con crema iría perfecto con el pinot. Eh, ese está bien, pero por eso te digo, si vos hubiese hecho el risotto con un postre, vamos a ir con el tiramisú de los que hacen del tiramisú italiano, y te diría que cuando vayas al tiramisú, el vino ya olvidate, lo mataste. Mm. Y se puede, por ejemplo, Mucho porque hoy había chocolate, pensado, mucho café, y lo mataste. Sí, a ver, Mica. porque viste que dije en la entrada los portobelos rellenos. Bien. Después en el plato se puede volver a repetir, por ejemplo, los hongos, Sí, porque había pensado pod- unos fideos con hongos, pero dije, ya veo que es mucho. hoy se lo dije a Mica, que Mm, hubiese hecho la entrada que dijo con hongos y lo segundo con hongos, porque lo vas llevando. claro, No es que te salís, primero que balanceás la entrada con el plato principal, ahora tenés que tener en cuenta cómo balanceás el postre. claro, en ese caso, por ejemplo, como el postre Tiene que ser un postre de... suave, como vos dijiste. Por ahí un crumble de manzana con la manteca que tiene la base del crumble, se te haría por ahí un poco pesado, tendría que ser algo más suelto, más fácil. más Por ahí, liviano, más liviano, iría en una fruta. claro. ¿Entendés? Algo más que tenga fruta, pero que no tenga tanta manteca por ahí en su base. Mm, Por ahí un cheesecake de frutos rojos. claro. Pero guarda, que el cheesecake de frutos rojos no sea ácido y esa acidez me sobrepase a la acidez del pinot. Mm. O sea, chique de maracuyá ni ahí. No, y matás el pinot con la acidez. Se te Pero chupa todo guarda, lo Y otro. en y vez de frutos sí, rojos, más solo frutilla, por ejemplo, que es más podría dulce la ser, frutilla. podría ser, Durazno sí, a la como la crema. frutilla. Durazno a la crema, durazno al natural a la crema. Bien. Durazno en lata, vamos a decir. No durazno Sí. fresco, porque el durazno fresco ya es más difícil. No, ya no hay nada. Ya. No, a ver, podría ser hasta un queso y dulce, También. pero acá va, ¿con qué? ¿Con qué dulce lo pondría? Uh. Y ahí podría ser con algún Membrillo dulce es muy menor, ácido. sí, con algún dulce, Uno no tan ácido. Patata, no. Batata. sí, pero a ver, un dulce típico de la provincia ahí, De Mendoza. sí, Damasco. Damasco podría ser. Uh, Ciruela. no iría la ciruela, mm, uno muy típico. me El de uva. gustó Aníbal, uva, de uva, dulce de uva. ¿Mm? Aníbal, sí, desmuteate. Mandé al Porque vas grupo a seguir una. así, sí, la vi, seguís así Bueno, y no sabemos nada de nada. usted la puede compartir porque es esos dos maridajes que me llamaron la atención, sobre todo el primero. El viernes acá hay una cocina en vivo y yo hago la presentación de los dos vinos, de los dos vinos que hay, el tranquilo y el espumoso. Pero la verdad que me llamaron la atención, no el del espumoso, sino el del. No, el eh, del espumoso del postre está perfecto. sí, ese es casi típico, digamos, pero el del plato principal me llamó la atención. Después No, investigando un está, poco, con Syrah está perfecto. bueno, Esperá que voy a ver pero si la puedo, la- a ver si me la deja. igual se supone que todos la tienen. Sí, 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 pero a ver si la puedo compartir. Ahí está, ahí está. ¿La ven? Mm, ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, si no lo decimos, No, bueno, dígalo. bueno,
con carpano blanco, una Sí, esa es la brusqueta recepción. caprese, la Sí. recepción. Pero la recepción. El principal es un goulash con gnocchi. El gnocchi se le llama a la pasta que se le agrega al goulash, que es un gnocchicito chiquito, ¿no? Que Sí, es un que goulash no es de verdadero, papa, sino es de, ¿cómo de, es? de masa es. De ricota. De harina, no, de harina, Sí. Ah, de es harina. de harina. Enmantecado, con gnocchis en manteca de hierbas y buqué de pimienta. Y lo hace con un cirá, que por lo fuerte que puede ser el goulash, el cirá iría perfecto. Sí, un Syrah joven, que no tiene paso por barrica. ¿No? Está bien. Y si tendría paso por madera, por ahí arruinaría la comida, lo arruinaría. Porque la madera va a ser muy invasiva. Sí. Y el postre, brownie casero de chocolate negro. Supuestamente cuando habla de chocolate negro, habla que tiene un porcentaje mayor de cacao que de. Con helado de Suponemos. americana. Pero como acá lo hace con un espumante, el espumante va a hacer que barra. Sí, sí. Sí, sí, O ese sea, no me llamó la atención. te llamó la atención el goulash. Sí, a mí me encanta el goulash, me fascina. Pero no lo tenía con el Syrah, digamos, no lo tenía con algo tan tánico. Es que necesitas algo así para ese tipo de. Si está hecho, mira, el goulash viene de dos regiones. Yo lo probé de dos regiones. Húngaro, Sí, ¿eh? O polaco. sí. Las dos regiones lo hacen diferente. Una es mucho más oscuro, mucho más consistente, más pesado de por sí. Tengamos en cuenta que el goulash, hablamos de que es una salsa con carne, ¿eh? Que se le Sí, agregan como los un guiso ñoquisitos. nuestro, Sí, que se claro, le como si agregan los fuera ñoquisitos esos chiquititos. y salsa tiene que ser cordero. En algunos casos le ponen vacuna, ¿eh? Ah, Pero no, si vamos a la realidad, tiene que ser de cordero o de chancho. claro, sí, Si, sí, sí. yo, el que probé de la parte húngara fue con chancho. Yo probé, pero Ese- no sé, si creo que era polaco, pero no, la verdad que no sé. son espectaculares, pero uno es un rojo que te sobrepasa, vamos a decir, que parece que tiene, que lo tuvieran pintado, que es el húngaro, y el otro vas a un color rojo amarronado, porque lleva un tiempo mayor de cocción. Está bien. Pero tenés dos salsas que son fuertes. Y el cirá iría perfecto. No te digo que le pongas un cirá con madera, porque todo lo que sea con madera para ese tipo de guisado es muy complicado. Sí, porque ahí ya los marcadores aromáticos terciarios ya te meten o la vainilla o el cuero, depende del tostado pero sí, Ahí es lo más complicado que tenés. está bien. Listo. Pero está muy bien ese cirá. Después No, decime claro, cómo resultó después. perfecto. Sí, sí, sí. Hasta el Sí, sí, martes que viene queremos ver el resultado de eso. perfecto. Yo creo que el cirá, si es joven, va a andar muy bien. Ahora, por eso Sí, siempre sí, es digo, joven. hay que ver cómo está elaborada la salsa. Claro, sí, 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 es joven, no tiene paso por barriga. Está bien. Sebas, ¿A qué se dedica Aníbal? Aníbal dice a qué te dedicas ahí. Yo, ¿de qué vivo? Yo soy acompañante terapéutico. Trabajo Ah, con personas Nada, en situación de nada que discapacidad. ver, nada que ver con lo que hace, ¿eh? Claro. Su trabajo profesional es una cosa, su vida después de lo profesional es otra. bueno, Pero bueno, estoy estudiando sommelier y la verdad que, no sé, he tenido bastante oportunidades para ejercerlo y hay un juego, no sé si alguna vez lo sintió nombrar, que se llama Wine on Challenge. Y yo soy embajador acá en esta zona de Córdoba del juego y he tenido oportunidad de hacerlo mucho acá en La Pampa, donde soy yo. Y la verdad que se me han algo impensado hace 2 años de que me pudieran pagar por esto que estoy estudiando, digamos. claro. O de hacerlo profesionalmente, entre comillas, digamos. A mí, yo cada vez que voy a un lugar me pagan, digamos, no lo hago de onda.
Si lo tengo que hacer de onda, lo hago, no tengo drama porque esto me gusta, digamos. Pero mi vida, Claro. mi principal sustento no es este. ¿Estoy ganando algo de plata? Sí, pero no es este. Mm. Y Te Ustedes aparte tienen estoy que tendrán la bien. aumentar los casa, aranceles. ¿eh? ¿Eh? Te tienen que aumentar los aranceles, digo. Los aranceles de mi trabajo, de esto no importa. De mi trabajo ¿Eh? principal sí tienen que aumentar los aranceles. El 10, el 10 se trata la ley en senadores, ¿viste? Claro, exactamente. Sí, 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 ya tiene media sanción, pero igual. Ahora, recién ahora acá en Córdoba nos estamos matriculando. Es todo un proceso largo, pero bueno, hay ¿Para que qué? Bueno, lucharla. A la yo, parte, dale, Seba. yo estoy en el sector de discapacidad también. Yo soy Ah, ¿ves? transportista. Ustedes también tienen los mismos problemas que nosotros o más, porque ustedes tienen que poner el Mica, transporte nosotros vamos a hablar y de la vino, nafta. ellos que hablen de... Bueno, Sí. Perdón, ahora perdón. no hay GNC. Ahora no hay GNC. Hace 48 horas que no hay GAME para los autos. Y bueno, no, no, Hacemos pero... hagamos un grupo aparte, si no. No, era para saber, yo, pues, digo, quizás se Aníbal, dedica completo a sommelier o algo y no sabía. Está Ojalá, bueno saber. no, ojalá, ojalá. ahí hay gente que se dedica, tienen uno muy bueno ahí en Córdoba, el gordo, ¿Quién? ahí, Roberto ¿Quién? Colmanarejo, Roberto Colmanarejo, Sí, 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 sí. Ahora están muy de moda dos chicas, no me acuerdo el nombre ahora. Dos pero chicas. ¿Eh? El Robert ahí fue el fundador de todo ahí en Córdoba. Sí, sí. Y ahora están de moda dos chicas que hacen lindos contenidos, digamos. Pasa que tienen todo, yo, sí, aparte yo soy grande, tengo 50, no tengo glamour. Los sommeliers y esa parte que no me gusta, tiene mucho glamour, mucha, La qué edad es sé yo, mental. ¿qué? La edad es mental. No, no, ya sé, pero digo, pero no, tienen todo un estilo que a mí no. Pero, espera, hay, que, diga, yo siempre digo lo mismo, y yo tuve altercados con una escuela que es la primera que fundó Sommelier acá en la Argentina. La de Marina, Con Marina tuve o sea, relación laboral muy buena y la sigo teniendo. Para colmo, es vecina, Marina Beltrame. es vecina, este, pero siempre dije lo mismo, bajale la altanería que tienen tus sommeliers. Y te lo digo en la Mm, cara. sí, sí, totalmente. Es un Bajale mundo que donde se creen que se son los presta dueños mucho de la para eso. verdad. Se creen que son los dueños de la verdad. Y yo digo, no, bajalo porque un día de esto el que. Yo ya te bajé uno de un ondazo, le digo. Pero no podés ser tan soberbio, le digo. Que lo Por que eso a él mí me dice interesa, tiene toda la razón. por eso me interesó esta cuestión de la enología, digamos, de meterse más adentro del vino. Ellos se meten, pero se creen que se la saben todas después. No, 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 de meterse ahí en la elaboración, digamos. Sí, sí, Eh, ellos ven elaboración, ven todo. no, Pero sí, ellos se sí, sí, creen sí vemos, que pero son los genios, que son los genios de ellos. ¿Viste? Yo ya te digo, he parado a uno, a varios. Sí, vos estudiaste en la escuela de Marina. Aparte van con el distintivo, viste, que sí, tienen sí, sí, ahí su prendedor. Y yo digo, sí, sí. ya cuando le veo el prendedor ya me agarro la cabeza, ¿viste? Bueno, pero a mí no soy de ese estilo, digamos. De hecho, como uno, Yo que para la bodega voy siempre y voy en los eventos. Ahora, últimamente, bueno, por esto, ¿no? Por la operación que tengo, sí. no he ido. Marcapaso. No, 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 corazón abierto. Me tuvieron que Ah, cambiar poner una válvula. ah. Eh, pero no he ido el año pasado, pero yo he ido yo voy a todas las ferias y todo voy yo por la bodega. Y se ríen porque yo los encuentro ahí y le digo, bueno, ¿con qué vas a ver si a la gente? Mm. Y se ríen. Y después ven gente y dice, no va. Y me ha pasado que me han dicho, che, me dijeron, no, dice, allá en aquella nos explicaron bien esto, aquello. Acá, dice, acá nos dan de probar y nada más. Entonces, yo siempre recojo la información del visitante que va a la feria, a ver qué dice de los otros stands. ¿Y qué les pareció que No, no, nos atendieron así, así. Y vos te das cuenta que si todos prestáramos atención de lo que tenemos que hacer en una feria, sería todo muy diferente.
¿Por qué? Sí, Porque vos te tenés que deber a la persona que viene y explicar todo lo que necesita y todo lo que vos podés brindarle. Claro. Y no tenés que tirar contra ninguno de tus competidores. Eso es lo fundamental. Nunca te tenés que tirar contra ningún competidor. Si vos trabajás por una bodega, todos tus competidores son sanos, aunque no lo sean. Pero sí, vos no podés como con el decirlo. vino. Como con el No vino, podés, siempre lo no podés, positivo, nunca lo que le falta ni lo que no nunca- tiene. exactamente.